perfecto. Ok, de acuerdo, Oscar. Entonces, olvidar un poco las creencias de que por ejemplo, un músico no puede ser productivo en el mundo de la computación, ¿no? Y yo creo que el principal o el primer acercamiento que tendría sería a través del front-end, ¿no? Como es creativo, como es alguien hábil en la creación y en el manejo de la imaginación, entonces el front-end sería un buen elemento para llegar, ¿no? Los diseñadores, no sé, aquí tenemos bastantes diseñadores, me imagino, buenos diseñadores, y también es ese acercamiento, ¿no? Ese acercamiento del mundo de la computación o de la programación a través del front-end. Bueno, y ya ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de los principales o los pilares que encuentro fundamentales dentro de este apartado que es el front-end, ¿no? Y no me gustaría manejar apartado porque realmente yo quisiera decir que es una integración, ¿no? O sea, no está muy lejos de un backend, un desarrollador, simplemente son especificaciones que hacemos para clasificar. El ser humano tiende a hacer mucho eso, ¿no? Para facilitar los conceptos, a desglosarlos. Yo creo que ya es tiempo también, como le dije, saltar esas creencias y empezar a ser como más holistas, integrar, ¿no? Bueno, SAS es el procesador que nos permite manejar por excelencia nuestro CSS. El CSS es lo que les da el look and feel a nuestro sitio, a todo proyecto que creemos aquí. Pero es complicado de manejar, ¿no? Y aunque los programadores dicen, el SAS es muy sencillo, tiene su chiste, y creo que SAS nos abrió una posibilidad para estructurar y hacer un código reutilizable, un código manejable, bastante interesante, ¿no? ¿Por qué SAS? Bueno, como lo acabo de mencionar, nos abre una posibilidad increíble para manejar nuestros archivos de CSS. ¿Quién ya lo utiliza? Me imagino que ya varios de ustedes, ¿no? Excelente. Entonces, los que no lo utilizan, es una buena oportunidad para que comencemos a utilizarlo, incluirlo en nuestros proyectos como un pilar fundamental, sobre todo dentro de Drupal 8. ¿Qué nos ofrece SAS? Al igual que cualquier lenguaje de programación, una definición de variables. Las variables son valores que vamos a estar utilizando constantemente a través del sitio, ¿sí? Entonces, desde ahí ya SAS nos permite esa flexibilidad. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es el font stack, donde definimos el tipo de fuente, los colores, y simplemente lo repetimos dentro de nuestro archivo de SCS. Muy bien. Aquí voy a irme un poco rápido porque muchos de ustedes a lo mejor esto va a ser como un repaso o reafirmar ciertos conceptos, entonces tampoco no quiero cansar al auditorio, ¿sí? Bueno, unas recomendaciones y buenas prácticas: usar variables con nombres, una rica en semántica, ¿no? O sea, a lo mejor red, yellow no tiene mucho sentido, pero por ejemplo el color de la marca, el color de, no sé, de un tipo de letra, no sé, utilizar más creatividad en eso, ¿no? Para definir nuestros nombres de variables. Y en base a eso, hacer un desglose. Por ejemplo, tenemos un color base, tenemos un color en nuestra marca, y luego tenemos el RGBA, que nos permite usar una transparencia, ¿no? Un canal alfa, entonces, que se compone precisamente de ese color. Entonces, todo esto nos va a dar, en lugar de estar modificando regla por regla en nuestro CSS el color en cada selector, tenemos variables que se utilizan a lo largo de nuestro archivo, y es más fácil leer un solo valor y modificarlo que estar cambiando, como le digo, uno por uno. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
¿Qué más nos permite SAS? Anidar como básicamente como el HTML, ¿no? Tenemos una jerarquía donde podemos leer sencillamente nuestro código debido a esa indentación que le damos, ¿no? ¿Cuáles son los hijos? ¿Cuáles son los padres? SAS nos permite hacer eso en nuestro código de CSS. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el navegador y un URL, que es un elemento que utilizamos generalmente para hacer las listas. Bueno, no generalmente, es un elemento de lista. ¿Sí? Y vemos cómo vamos anidando a través de nuestro selector, que es el nav, y vemos el resultado de nuestro archivo CSS. Pero también hay que tener cuidado en cómo vamos a hacer nuestras anidaciones, ¿no? ¿Esto les parece bien? Así a simple vista, ¿cómo ven? ¿No? Anidar también, por anidar, pues como que al rato nuestro CSS va a estar como un churro medio ininteligible, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Ah, hay una chulada también aquí. Los partials. Bueno, no sé si llegaron a programar en Drupal 7 y manejar todas las hojas de estilo. Drupal 7, de hecho, tenía un límite para manejar, no toleraba, no sé cuánto, no recuerdo el número, pero tenía un límite. No ponías cargar X número, ¿no te acuerdas, Karim? De archivos CSS porque tronaban simplemente. O sea, tenías que comprimirlos todo, que es una opción que también está en Drupal 8, pero ahora no es, cuando los proyectos crecen a niveles descomunales, es mejor segmentar la información y tener varios partials, ¿no? Eso nos da la posibilidad de organización, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo perdón la redundancia. Este programador, John W. Long, que es mundialmente desconocido, tiene la estructura de sus módulos, luego partials bases, botones, algunos componentes, sus variables, su vendor. ¿Sí? Bueno, él lo hace de esa manera, pero cada uno es libre de hacerlo, ¿sí? Y estructurar. ¿Sí? Ahora, todos esos archivos de CSS, todos esos partials, como aquí podemos ver esa estructura, que son pequeñas unidades de código que pueden ir específicamente para darle theming a un componente, a un menú, a un bloque específico, a un banner, no sé, las posibilidades son infinitas. Todos esos se van a cargar con un import, ¿sí? En un archivo que luego, bueno, quizá cuando haga el demo va a ser un poco más claro, ¿verdad? Entonces, todos esos archivos, mediante ese comando, que puede ser un único archivo que importe todos nuestros parciales, nos va a generar un solo archivo CSS. Ahora, hablamos de que SAS es un compilador. Anteriormente estaba muy ligado a Compass. Compass es una librería que se encontraba, más bien que la creó Mac. Entonces Compass era la herramienta que nos compilaba, de hecho, los archivos de SAS. Pero ahora, con la llegada de JavaScript, el mundo se abrió y entró un tax manager que se llama Gulp. No sé si lo han manejado o lo han escuchado. Y él nos permite hacer varias tareas, manejar entre ellos la compilación de nuestros archivos SAS. Aquí también tengo un archivo que luego les voy a compartir de mi Gulp file para hacer estas tareas, ¿sí? Bueno, y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. No sé si ustedes tienen alguna manera de organizar o quisieran compartir cómo organizas tus archivos, así como por alguna metodología, Omers, o tienes algún…
Okay. Bueno, en eso sí, cada quien puede tener su propia metodología para organizar sus archivos, ¿no? Pero, ¿por qué no conocer algunas que ya están establecidas, ¿no? Algo que ya la gente hizo, probó su eficacia y dice, bueno, aquí está esta tecnología que es SMAX, que básicamente propone la clasificación de esos partials por archivos con características similares, ¿no? Drupal 8 incluye esta metodología para organizar nuestros archivos CSS. Por ejemplo, dice, vamos a tener archivos base donde sean elementos principales, ¿no? El HTML, el body, el anchor, ¿sí? Esos van a tener nuestro tema en base a nuestra guía de estilos y ahí los vamos a guardar y ahí vamos a manejar todos esos archivos. Entonces, un tema base. También tenemos un tema de layout, ¿no? Los partials que los podemos clasificar ahí, que nos dan la estructura básica de cómo se va a armar nuestros bloques. Tenemos los componentes, que puede ser un botón, puede ser el menú, puede ser los bloques, y los estados. Por ejemplo, cuando el botón es cliqueado, cuando es disable. Sí, según la metodología de SMAC puedes hacerlo, entonces tener esa organización en tus archivos, pero como te digo, eso es muy subjetivo también. Y claro, es un acercamiento y es válido. Y más si utilizas, por ejemplo, otra metodología que es la de BIM, ¿no? BEM. Bueno, para terminar esta serie de slides sobre esta metodología de SMAC, que también ahí vienen algunas referencias que a lo mejor sería bueno que le dieran una checada. También otra manera de organizar nuestros partials es a través de los que son nada más del colores, look and feel, no todo el theme del sitio. Bueno, lo que tú me decías, utilizar los modificadores de bloque. Esta es otra metodología que está incluida también en Drupal 8 para trabajar los states o los estados de nuestros elementos o nuestros componentes. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo lo manejan con guión. ¿Sí? Entonces, esa manera de organizar, por ejemplo, los elementos field, guión, y luego el nombre, field, guión, o región, guión, es porque están utilizando esta metodología, ¿no? Y también cada estado de esa región o cada estado de ese elemento puede ser referenciado por eso, nomás es poner guión, y eso te va a abrir la posibilidad de darle un theming específico a eso, a ese elemento, a ese componente. Bueno. Ahora sí, volvemos a SAS. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna opinión, comentario? Bueno, continuamos. Los mixing. ¿Quién ha utilizado mixing ya aquí? Ah, excelente, una chulada. Mixing es básicamente una función o un grupo, un código que puedes de CSS al que le puedes poner valores, que le puedes agregar argumentos. Entonces, es algo muy flexible que nos va a dar la posibilidad de hacer, por ejemplo, este tipo de manejos, ¿no? Podemos tener mixing, no sé, de nuestros breakpoints, podemos tener mixing de nuestras transiciones, de animaciones, podemos tener mixing, en este caso, por ejemplo, del border radius, para no manejar todo el WebKit, del MOS, de border radius, o sea, todos los estándares de cada navegador, pues aquí los metemos en un solo mixing y nada más le ponemos el valor de ese border radius, ¿no? Como resultado, pues nos da un código bastante ágil y sencillo. Pero mucho cuidado también, la regla es un mixing que no lleva parámetros apesta realmente. Entonces, para eso utilizamos mejor el extend, ¿sí? El extend ya son
reglas básicas de CSS que tenemos ya estructuradas y los que podemos ampliar o modificar según, y así no tenemos que repetir o reescribir todo ese código. Aquí tenemos, por ejemplo, el mensaje, que puede ser un mensaje de éxito que extiende esa regla de CSS, o un mensaje de error, y nada más lo que cambiamos es el border, ¿eh? Así nos evitamos de tener un mixing y simplemente reutilizamos ese código. Mucho ojo con eso. Ok, hasta aquí. Bueno, se pueden hacer muchas cosas con SAS. No quiero profundizar tanto porque definitivamente la charla para ver el ejemplo creo que me voy a tomar algo de tiempo. Pero SAS también permite el mapeo, no sé, esos mixing que les digo, podemos mapearlos y tomar, vendrían siendo un equivalente de un arreglo de valores y los podemos tomar para diferentes situaciones. Por ejemplo, básicamente para nuestros breakpoints podemos hacer un mapeo ¿sí? Para todos los media queries que hacemos con SAS. Bueno, creo que ya estoy divagando un poquito, no sé. Ahorita algún ejemplo que quieran compartir. Dani, tú manejas SAS en tus proyectos. ¿Tú no lo manejas entonces? ¿Y cuál es tu perspectiva hacia el frontend? O sea, ¿lo aborreces? ¿Piensas que es? Ok. Bueno, seguimos. Excelente. Como dices, una chiva a todo dar, ¿no? Sí. Sí. Eso. Vamos a checar ahorita. Bueno, si quieres, mientras se carga, porque parece ser que no tengo internet ahorita. Excelente. Bueno, aquí está un ejemplo. No lo quise agregar porque sería profundizar. Como les digo, ya ahorita estamos cansados, queremos hacerlo más íntimo, ¿no? Y también por eso esta informalidad en mi charla, ¿no? La verdad,
pues todos son, bueno, muchos de aquí son amigos, camaradas, yo sé que son bastante hábiles en la programación y estos temas pues a veces suelen ser un poco fastidiosos o puede servir como un repaso, o puede servir, pero la idea es hacerlo agradable, ¿no? Al menos eso pretendo. Digo, no cuento chistes porque no soy comediante, pero siempre sucede eso cuando digo algo serio. No sé. Bueno, y aquí está, bueno, lo que preguntabas, básicamente el mapeo es eso, tener un arreglo de valores. Específicamente aquí tenemos nuestros breakpoints, donde podemos definir la medida, ¿sí? Y simplemente aquí tenemos un mixing que puede tomar esos valores, ¿no? Dependiendo el debase, ¿no? Cuando sea nuestra media query, cuando lo detecte. Entonces es una función, también podemos tener funciones en SAS, pero bueno, yo les recomiendo que lo utilicen y que investiguen a fondo. Esto fue algo para picarle la espinita y te digo, repaso, eso es lo que pretendo básicamente. ¿Sí? Meterles muchas dudas. Ajá. Uh-huh. Oh, sí. Oh, eso no. Sí, es un archivo para ver, por ejemplo, bueno, ya me voy a meter al demo. Muy cierto. Cuando tenemos, por ejemplo, que debuguear, que investigar, porque el frontend básicamente es eso, meterse y empezar a ver de dónde salen los valores, ¿no? Entonces, básicamente somos unos buzos que nos metemos en todo el código del backend para saber de dónde sale un simple valor, ¿no? Y a veces el objeto que lo contiene es un churroto, totote así que tenemos que investigar, no sé, a Karim ya le pasó, para sacar un valor en commerce, es ver qué objeto tiene eso y es utilizar todas las herramientas de debugueo para saber qué lo renderea y cómo lo podemos utilizar. Afortunadamente con Twig podemos hacer eso y PHP y todas las herramientas que nos ofrece. Pero el map que tú me dices, me imagino que es un archivo que podemos manejar dentro de Gulp, que es el Task Manager que les digo. Es ser que nos genera de dónde viene qué código, ¿no? Por ejemplo, si veo aquí dónde viene el theming para mi logo, pues aquí veo que está, por ejemplo, en mi basic de mis partials, ¿no? O dónde viene el tema para este bloque que es el bloque del branding. Igual aquí tengo, por ejemplo, un breakpoint. Este mapeo lo genera Gulp, ¿sí? Y cuando estamos en modo de debugueo, o por ejemplo en la consola cuando estamos en Side Mode Dev, utilizando Drupal Console, pues es lo que nos puede dar. ¿Perdón? Sí, también. No tiene el Side Dev, no, exactamente. Ahí, para hacerlo con Drush y sin la consola, tenemos que meternos a unos archivos que ahorita vamos a ver y cambiarlos y empezar a activar el debug. Bueno, ya mejor. ¿Cuánto tiempo tenemos? Rápido acabo la presentación. Composer, utilícenlo, nos sirve para manejar librerías y es nuestro manejador de dependencias, nuestro manejador de paquetes. Con él podemos incluir bastante librerías de SAS también, o el Bootstrap SAS, lo podemos manejar con Composer como
con un Composer Require. Entonces, Composer para crear nuestro proyecto de Drupal. ¿Por qué Drupal? Bueno, porque aquí es un DrupalCamp y hay que hablar de Drupal. Sí, ¿dónde vamos a incluir nuestros temas? Básicamente, los archivos que manejamos son ahora YAML, Twig, CSS, JavaScript. Con estos solos, ¿sí? Mantenerlo sencillo. Estos archivos nos van a dar la posibilidad. YAML, ¿para qué? Para cargar nuestras librerías, ¿no? Que queremos una librería de breakpoints, la cargamos a través del YAML, de nuestro tema. Twig, ¿para qué? Para tener nuestro control de markup, para ver qué variables son las que se renderean y para estructurar todo nuestro layout, etcétera. CSS para darle el look and feel, darle el theming, darle las transiciones, darle los efectos, y el JavaScript para mejorar la usabilidad, ¿no? Darle también esos efectos que a veces son necesarios para que el usuario se enganche más a nuestra aplicación, ¿no? Bueno, básicamente esto ya es cómo está la estructura de Drupal, los temas en Drupal 8, donde agregar mi CSS y JavaScript. Twig. Bueno, de ustedes, ¿quién ha manejado ya estructuras de Twig? Y quién ha, pues son pocos. Entonces yo creo que sí vamos a empezar a dar un ejemplo de cómo manejar y cómo utilizar Twig para dar para aplicarle nuestro CSS. A ver. Muy bien. Vamos a empezar a desglosar un tema que tenemos para este sitio. Y les voy a enseñar cómo hicimos algunos efectos a través del manejo de Twig y CSS y JavaScript, ¿no? Por ejemplo, con JavaScript aquí está. Este archivo también lo puse en un gist que ahorita se los comparto. Este archivo, nuestro JavaScript, que maneja el control de nuestro menú responsive, que es un fixed menú responsive. Como ven, es un clásico menú que hace chiquito el logo, que se queda fijo en el top y al mismo tiempo pues nos da el hamburger y nos da esta posibilidad al responsive. Entonces, ¿cómo lograr eso? A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Cómo hicimos? ¿Algún indicio? ¿Cómo se les ocurre sus aproximaciones para lograr este tipo de menú? Básicamente, vamos a manejar nuestro blog en Twig. Primero, conocer qué elementos son los que están aquí presentes. Entonces, el diseñador ya nos dio todo el estilo, quiere el menú aquí del lado derecho, quiere que el logo se haga diminuto cuando se quede fijo. Bueno, aquí cuando estamos en administración no funciona, pues solamente lo puse cuando sea para para usuarios normales, ¿no? Pero es importante regresarnos a administración
para ver precisamente de dónde viene ese elemento. Este elemento, cuando activamos el debug de nuestro sitio, podemos ver todas las sugerencias que vienen aquí comentadas de los elementos que se están rendereando. En este caso, queremos saber qué es lo que renderea esta parte, incluyendo, normalmente el logo viene aparte, no viene junto con el menú. Entonces nosotros lo que hicimos es un arreglo para conjuntarlo con el menú. A la hora de que esté detectando los diferentes media queries, pues entonces lo va a achicar con esa función de JavaScript que le mostré. Pero es importante saber dónde va a ir ese código que queremos implementar, igual los estilos que van a dar el theming a ese bloque. Bueno, aquí tenemos, con la ayuda del debug, el blog que estamos rendereando. Por default viene un blog System Menú Blog, ¿sí? Y es el que vamos a utilizar para poner nuestro código. Es muy útil ver estas sugerencias porque miren, aquí está, y de hecho aquí ya podemos darle nuestro markup. Como les dije, a este nav no viene el logo incluido, entonces lo metimos aquí. Si pueden ver, el logo que generalmente pone y que renderea al home, lo pusimos junto con el menú para que hiciera ese ajuste de tamaño. Al mismo tiempo ponemos aquí el hamburger, que es el toggle button, cuando se detecte ese breakpoint. Todo este es nuestro archivo Twig. Bueno, a ese le vamos a dar este tema, que lo ponemos en nuestros componentes, en Pixel Menú, y aquí viene los colores, algo específico para ese elemento. Y todo esto lo compila SAS en nuestros styles a través de esos imports, como les dije. Entonces nosotros podemos crear todos los archivos SAS que queramos, todos los partials, y a través de Gulp los va a leer la carpeta que queremos, los va a compilar y nos los va a renderar en un solo archivo CSS. Ahora, el código que tenemos, bueno, utilizamos los behaviors para hacer el toggle, y también aquí está, agregamos unas clases dependiendo las transiciones que queremos. O sea, si detecta que se active el menú responsivo, agrega unas clases para darle el theming precisamente a esas clases. Por ejemplo, aquí está la función para que el logo reduzca de tamaño. Esta función es para que no se active, o sea, no funcione si está si está presente el menú administrativo, que es este. Por eso no se achica. Solamente para usuarios no autenticados. Aquí, algunas
¿Alguna observación, punto? Me fui muy rápido. Desglosamos otra vez. Entonces, básicamente son como pasos que estamos siguiendo. Uno, averiguar de dónde viene el elemento que queremos darle theming. Sí, los programadores somos muy expertos. Entonces, averiguar de dónde viene. Ver qué archivo tweak renderea ese código. ¿Y cómo lo encontramos? Pues a través de todo el mapeo de sugerencias que viene, ¿no? Activando el debugging. Bueno, aquí generalmente con un simple comando lo haces, con Drupal console side mode dev, te activa todo eso, pero bueno, en este caso, como es un archivo que está en Pantheon, tuve algunos problemillas. Pantheon tienes que generar unos archivos de preproducción, donde aquí manejas tus variables, ¿no? Entonces aquí apagas o prendes el debug. Por ejemplo, si le pongo perdón, sí. Sí. Perdón, es que estoy acostumbrando más al VI. Ya. Bueno. Aquí apagamos las opciones de debug. Es cierto. Con Drush. ¿Qué pasó? Ya no están las sugerencias. ¡Tarán! Entonces, bueno, con Pantheon sí me encontré con estas cosas, ¿no? Hay una documentación que tienes que crear este archivo. O sea, si yo estoy trabajando en desarrollo en mi local, tengo que hacer este llamo para Exacto. pero muy probablemente para usted, probablemente está cargando .php y ¿puede ser muy probablemente usted está no, sabes que los de Pantheon hacen ese manejo ahorita y leí la documentación y tienes que tener uno. Este archivo se ignora en producción, te lo recomienda. El archivo de Services Pantheon per Production te sirve para hacer ese switcheo entre el debug y los cachés, que es una buena práctica. De hecho, es una buena idea que el archivo ahí, no debería estar en Pantheon, pero para hacerlo dinámico deberías de grabar el entorno, que se diga cuál es el environment debería estar en Pantheon. Ah, pero eso estás trabajando tú ahorita, ¿no? Para crear esos... Ajá. Exacto. Uso el JavaScript para que esté detectando el tamaño del window. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, cuando detecta el resize de la ventana, puede agregar clases y modificar el menú. ¿Sí? Es algo sencillo. Bueno. ¿Y eso es así para que funcione mientras Sí, exacto. Es como un pequeño plus, ¿no? Para darle ese tipo de responsive. Así que aunque realmente con Media Queries pues detecta nada más un tamaño y los dispositivos no necesitaría tanto. Es como nada más algo así como un lujo que nos dimos, ¿no? Sí, es para dar ese look and feel de que es un menú realmente responsivo y que se fija y que
y que dimensiona el logo. Igual aquí. Bueno, ¿qué más se puede hacer con esta magia de estos pasos? Les quiero enseñar algo más. Por ejemplo, aquí en este sitio trabajamos como un mosaico de proyectos. Si se fijan, el cliente quería colorido, ¿no? Quería que en cada Hoover cambiar el color, que apareciera el título de cada proyecto. Entonces todo eso, ¿cómo lo hicimos? Con un módulo que se llama Paragraph, que da un control bastante amigable al usuario final y al que esté manejando el sitio, ¿no? Por ejemplo, creamos parágrafos de tipo imagen top y texto. Donde podías poner el color del Hoover, donde podías poner a qué página redireccionar, la imagen, que en este caso sería el full content de ese proyecto, de mosaico, la imagen que querías para ejemplificar en el mosaico que querías que se mostrara. Y el cliente puede, pues Paragraph es muy útil, los puede mover de lugar, los puede cambiar las imágenes cuando quiera, el color que quiera. ¿Sí? Vamos a poner algo. ¿Perdón? ¿Este? Es un módulo que se llama Fill Color. Es un módulo que puedes agregar como un campo de color y lo agregas a tu parágrafo y ya nada más, ahorita les voy a mostrar cómo manejamos el tweak de ese parágrafo para tomar esos colores con un preprocess y luego ya hacer el CSS y hacer esa magia, ¿no? de que cambie el color dependiendo. Como quise agregar un texto, me acuerdo, pero bueno, ahí está. Otra cosa que hicimos con CSS fue, por ejemplo, cada proyecto, pues eran contenidos que se repiten. Lo único que cambiaba era, por ejemplo, esta imagen del banner, obviamente el contenido del texto para cada proyecto, esta imagen del... Pero si pueden, a ver ahorita. Se fijan, es la misma estructura. Entonces el site builder lo que hacía es nada más a través de parágrafo cambiar el contenido. Pero nosotros teníamos ya como un componente, si tenemos cambiado los colores a través del parágrafo o del tipo de contenido proyecto, porque ese es un tipo de contenido. Utilizaba, por ejemplo, una imagen de fondo, la que quisiera. Puede cambiar el logo. Estos son otros parágrafos. Sí se metieron en la clase de parágrafos, ¿verdad? Me imagino. Y todo esto nos creaba un componente tipo proyecto que
podía ser fácilmente customizado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos que dijimos, por ejemplo, para manejar nuestros elementos? Averiguar de dónde vienen. Primero, ¿verdad? Me tronó la consola ahí. Bueno, como tenemos 5 minutos y ya estamos ansiosos para celebrar y dar dar por concluido este magno evento. Entonces, aquí todas estas referencias, todos estos códigos, déjenme de una vez les pongo la presentación. La van a encontrar en este link y obviamente aquí están los recursos. Aquí está el código de mi GULP, que es lo que le hablaba el Task Manager, que me compila todo el SAS, todos estos archivos. Ah, perdón, ahí va. ¿Los slides? No, ok. Y aquí está el código JavaScript para el menú fijo responsivo también. Lo pueden utilizar. Nomás acuérdense de manejar su Quick con esas clases, agregarlas como lo vimos. Un paso que tendrían que hacer es, y ya ustedes customizarlo con sus propios CSS, ¿no? Agregar estas clases, por ejemplo, el toggle button, el responsive bar, que es una clase que nosotros agregamos, un ID, para que sea el selector que utiliza este código. Nada más ustedes lo agregan en el Quick y aquí este archivo lo que hace es cambiar las clases y hacer la magia de la conversión. Bueno, el tema de por sí es bastante profundo. Les agradezco su tolerancia, su estancia, su asistencia a este evento, y pues me queda, pues ya no queda nada de tiempo, entonces muchas gracias, sería todo. No sé, ¿alguna pregunta, duda, comentario, aportación? Los slides, les digo, va a estar en el nodo de esta charla. Voy a poner la dirección ahorita en un momento. Y bueno, me quedé con ganas de mostrarle cómo hacer manejos de esos parágrafos, pero es bastante... Sí.
Ujú. Sí, es una excelente metodología y yo creo que será un tema para organizar bien en una próxima charla, en un próximo campamento. Oh, sí, lo podemos en la noche discutir. ¿Sí? Claro que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Un fuerte aplauso para nuestro panelista.